todos nos gusta ganar, conquistar metas, alcanzar sueños, lograr propósitos, alcanzar esas cosas que tanto deseamos. A nadie le gusta perder. Sin embargo, mire, como la lotería, para que alguien gane, muchos han perdido. Así que tal vez una de las cosas a las cuales más estamos puestos es a perder, a que de pronto no nos vaya tan bien como deseamos. Ser el mejor, por ejemplo, en tu clase, significa que no todos podrán ser el número uno. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo enfrentamos esas desilusiones en la vida? ¿Cómo enfrentamos esos momentos difíciles? ¿Cómo enfrentamos las pérdidas? ¿O cómo enfrentamos el hecho de no alcanzar lo que queremos o no alcanzar aquello que siempre hemos soñado? ¿Qué hacer cuando entra la desilusión en nuestra vida? ¿Qué hacer cuando nos sentimos frustrados? ¿Qué hacer cuando sentimos que las cosas no se nos dan como hemos soñado o hemos querido? Sabes, hay un pasaje en la Biblia que nos habla un poco del tema de las pérdidas y se refiere a dos discípulos del Señor que estaban desilusionados, estaban tristes por todo el proceso de pérdida de su Señor. Su Señor había muerto en la cruz del Calvario y para ellos ese era el final de un sueño, el final de una ilusión. Si tú lees en Lucas capítulo 24, el verso 23 dice: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían esa ilusión, la ilusión de que Jesús recuperara el trono, que les diera a Israel el estatus que debería tener como nación, como en la época de David, que los liberara del imperio romano que los había tenido dominados por mucho tiempo. Ellos querían recuperar esa posición, esa dignidad, y con eso tenían la expectativa. Es más, aún después de que Jesús resucitó y en el momento de ascender al cielo, mire la pregunta que le hacen en Hechos capítulo 1 versículo 6, dice: entonces los que se han reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque esa era su expectativa, ese era su sueño. Y claro, habían seguido una persona que había dicho que era el Hijo de Dios, y ellos tenían toda la expectativa, viendo los milagros, viendo las obras poderosas, que Jesús iba a ocupar el trono. Recuerden en la entrada triunfal a Jerusalén lo que le gritaban: Hijo de David, hosana en las alturas. Claro, esa era su expectativa. Sin embargo, qué frustración y qué desilusión ver a su líder, ver a esa persona al cual habían seguido por 3 años colgada en una cruz, muriendo. Para ellos no era fácil. Para ellos, en su pensamiento, ya todo había acabado. No había nada que hacer. Ahora, el tema de las pérdidas, el tema de las derrotas en la vida, es que nos dejan algunas secuelas. Y en este pasaje, que me parece muy lindo, de Lucas 24, uno puede encontrar algunos detalles de lo que pasa cuando perdemos. Lo primero que uno lee en el versículo número 13 dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Una vez ocurridos los hechos de la muerte de Jesús, ellos lo que hicieron fue regresar a su casa, no seguir más con esta ilusión. Recuerden, Jesús le había dicho a los discípulos: espérenme, yo voy a resucitar. Es más, los había citado ahí en Galilea, en un monte especial donde Él les había enseñado muchas veces. Y Él les dijo: yo quiero encontrarme con ustedes, vayan allá, espérenme. Pero ellos dijeron: no, que vamos a esperar. Habían olvidado las palabras del Señor, habían renunciado a todo este proceso de seguir al Maestro, de acompañarlo en todo este proceso que el Señor les había estado formando. Y ahora ellos estaban renunciando a aquello en el cual ellos habían enfocado su vida y sus propósitos. Y eso es lo que pasa cuando nos desilusionamos. Eso es lo que pasa cuando las cosas no se nos dan. Eso es lo que pasa cuando tal vez en una relación de pareja las cosas no se dan. Entonces lo primero que acudimos es a la renuncia, ¿no? Y uno puede encontrar canciones que uno escucha populares que dicen: no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Ya eso no es para mí, el amor no existe para mí, ya eso no es posible. Y a veces renunciamos a sueños. ¿A cuántos sueños no hemos renunciado? Tal vez por una desilusión. ¿Cuántas veces pensamos que tal vez no tenemos otra opción, no tenemos alternativa? Ahora, lo segundo que pasa cuando perdemos, lo segundo que pasa cuando nos desilusionamos, es que perdemos la capacidad de relacionarnos. Eso también afecta aún la relación con los demás, porque dice en el versículo 15, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Mire, aquí no solo estaban dialogando de lo que pasó, estaban también discutiendo, porque eso pasa cuando enfrentamos una pérdida. Yo no sé si usted ha visto, pero en los deportes pasa muy a menudo, ¿no? Alguien anota un gol
y el otro es el que lo recibe. Entonces alguien gana un gol a favor, pero el otro está recibiendo un gol en contra y es la misma situación al tiempo. Ahora, los que anotan el gol, los que ganan un gol, celebran y se abrazan y se felicitan y están felices. Pero ¿cómo está el otro equipo? El otro equipo, ¿cómo está? Reprochándose, tal vez reclamándole el uno al otro, pero ¿por qué no corriste? ¿Por qué no hiciste? Y todo el mundo quiere alejarse uno de otro, porque estamos mal. Cuando perdemos, cuando sentimos una desilusión, también eso afecta la relación aún con los demás. Es interesante, ¿no? Y es un dato curioso, que parecería que estos dos discípulos parecería que fueran pareja, que fueran esposo y esposa. Y usted dirá, ¿y por qué, pastor? Pues muy sencillo, puedo dar 3 razones. Ahora no son así tan importantes en la exégesis, pero solo es una observación personal, ¿ok? Pero yo creo que eran pareja por 3 razones. La primera es porque se menciona solamente el nombre de uno de ellos. Uno de ellos se llamaba Cleofas, pero no dice el nombre de la persona que le acompañaba. Así que muy seguramente en la época antigua, especialmente en la cultura judía, un poco machista, no por el propósito de Dios, sino por la cultura que vivían, realmente a veces a las mujeres se ignoraban. Si usted mira en la multiplicación de los panes, se contaron solo los hombres, ¿sí? 5,000 hombres, sin contar quiénes, mujeres y niños. Así que cada vez que habían mujeres y niños, a veces podía no mencionarse o no decir el nombre. Si hubiesen sido 2 hombres, hubiesen dicho, bueno, Cleofas y Pedro, o Juan, o Jacobo, hubiesen dado el nombre de la otra persona. Pero solo, aunque se habla de 2, solo menciona el nombre de uno. Así que esa puede ser que la segunda persona entonces sería una mujer. Ahora, la segunda razón es que los 2 eran familia. Recuerden, llegaron a la misma casa, no llegaron a 2 casas distintos. Entonces no es que el uno en una casa y el otro parece o parecería que sería la misma casa. Entonces podrían ser en este caso esposos, o en otro caso podría ser hermanos. Pero la tercera razón por la cual yo creo que eran esposos es porque estaban discutiendo, ¿sí? Pareja que se respete está discutiendo. Es una broma, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que sean o no esposos, es una teoría solo personal. El tema es que eso pasa cuando perdemos. Eso pasa cuando enfrentamos una crisis. Eso pasa cuando enfrentamos una desilusión. También nuestras relaciones son atrofiadas con las personas a las cuales nos rodean. Y a veces esa familia que no tiene nada que ver con lo que pasó en mi trabajo es la que tiene que sufrir las consecuencias de mi desilusión, de un día que fue mal en mi empresa o un día que fue mal en mi negocio. Entonces a veces me desquito con las personas que menos debo hacerlo. A veces son mis hijos los que tienen que aguantar esos malos humores. Es mi esposa la que tiene que aguantar eso que pasó mal en un lugar que no tiene ella nada que ver. Ahora, lo tercero que pasa es que el dolor también enceguece. Dice el versículo 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Wow. Es interesante que Jesús mismo va y se acerca a caminar con ellos y no son capaces de verlo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no reconocen que Jesús? ¿Cómo es posible que aunque Jesús está ahí con ellos, no entienden que Él es, que es el Maestro, que es por el que están tristes, que es por la persona que están desilusionadas? Pero ven, está Jesús ahí hablando con ellos y no lo conocen. ¿Sabes por qué? Porque el dolor también enceguece. Cuando nosotros nos sentimos desilusionados, parecería que todo lo vemos oscuro. Y puede ser que la respuesta esté enfrente de nosotros, pero nuestro dolor hace que perdamos la capacidad de ver. Parecería que lo único que podemos ver son tristezas, son desilusiones. Parece que lo único que podemos ver son razones para sentirnos amargados, para sentirnos en un momento de desesperación. Y yo creo que es ahí donde esa consecuencia de la pérdida nos ha afectado muchísimo. Hay personas que en este momento lo único que hablan es de tragedia, lo único que hablan es de muerte, lo único que hablan es de desilusión, lo único que hablan es de peligro, y están ahí no solamente sujetos a lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, están sujetos a su propio miedo, a su propio dolor, a su propia inseguridad. Ahora, no solamente perdemos la capacidad de ver, dice el verso 17, y cuando el Señor le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire, también perdemos el gozo en nuestro corazón. Parecería que nadie celebra en un momento de pérdida. Nadie celebra en un momento de desilusión. Nadie celebra en un momento de tragedia. Parece que el sentimiento más común es sentir rabia, es desahogarnos, es estar tristes, es estar apesadumbrados. Cuando
Santiago escribe su carta, dice algo que me parece revolucionario. Dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Parecería que el sentimiento normal de una persona que está sufriendo una prueba es sentirse enojado o frustrado o triste. Sin embargo, la Biblia plantea cuál debe ser nuestra verdadera actitud, y es gozarnos aún en medio de las pruebas. Y por eso aquí ellos están ahí tristes, porque tal vez es la manera con el cual normalmente asumimos un momento de tristeza, desilusión. La quinta característica de las desilusiones, dice el verso 22, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Oye, estos dos discípulos habían escuchado el testimonio de la resurrección del Señor, el testimonio de que Jesús estaba vivo, pero su desilusión era tan grande que ya no estaban dispuestos a creer. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la fe? ¿Cuántas veces las circunstancias, los problemas, los momentos difíciles hacen que nuestra fe desfallezca, que nuestra fe decaiga, que nuestra fe empiece a flaquear? Y eso le pasó a los discípulos. Ya no querían creer. Cuando le hablaron que Jesús había resucitado, ellos no creyeron. No creyeron las palabras de sus compañeros, no creyeron la palabra de las mujeres, no creyeron el testimonio de las personas que habían visto a Jesús, porque tal vez ya su fe había flaqueado. Ahora, pero aquí no vamos a hablar solo de tristezas. La pregunta es la respuesta del Señor y cómo el Señor atiende a estos dos discípulos que estaban viviendo una situación de desilusión, una situación de prueba, una situación de angustia. ¿Y cómo responde el Señor? Y me encanta el versículo número 15, que dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Lo primero que el Señor nos brinda en medio de las pruebas es su presencia. Es ese Dios que se acerca, ese Dios que te dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo estaré contigo. No temas cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos profundos, no te preocupes, porque yo voy a estar ahí contigo. Qué bueno saber que su presencia está con nosotros, y su presencia aún es más importante que la respuesta misma. Mire, quiero llamar la atención de algo. Ellos, ¿por qué estaban tristes? Estaban tristes porque su Señor, su Maestro, había muerto. ¿Cuál debería ser la respuesta obvia a esa situación? Decirles: tranquilo, yo estoy vivo, miren, mucho gusto, soy Jesús, metan su mano aquí en mi costado, miren las palmas de mis manos, soy yo. Y se hubiese presentado a ellos, pero Jesús no lo hace. Jesús no les revela quién es. Alguna traducción de la Biblia dice que era Dios el que había puesto un velo en sus ojos. Bueno, el original no nos dice que fue Dios, pero se puede intuir por el contexto. Lo que está diciendo es que para Dios, más importante que la respuesta es que valoremos su presencia. Y el Señor lo que les dice es: lo primero que ustedes necesitan no es tanto saber la respuesta, sino empezar a sentir mi presencia. Tanto así que Jesús camina, habla con ellos y comparte con ellos la palabra. Y cuando llegan a la casa, ellos llegan a la casa donde viven, Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Y qué hacen ellos? Ahora obligarlo. Mire, la historia empezó con un Jesús que se acerca, pero después llega unos discípulos que lo quieren involucrar, que les dicen: no te vayas, quédate con nosotros, queremos más de eso que nos estás hablando, queremos más de eso que nos estás dando. Es más adelante dice: no ardía en nosotros, en nuestros corazones, mientras nos hablaba, empezaron a ser llenos de esa presencia de Dios. Tal vez en este momento todos deseamos, cuando pasa este tiempo de cuarentena, cuando pasa este tiempo de crisis, para otra vez regresar a nuestro trabajo. Y el Señor dice: mire, más importante que las cosas vuelvan a la normalidad es que empieces a buscar mi presencia en este momento, ahí en tu casa, ahí donde tú estás. Yo quiero hablarte, yo quiero llegar a tu vida, yo quiero ministrar tu corazón. Déjame estar en tu casa, déjame llenar cada espacio de tu vida, de tu familia. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero a veces nosotros, por estar pensando en la respuesta, por estar pensando en que termine todo esto, no estamos valorando lo más importante. Y lo más importante es la presencia de Dios. ¿Sabes? Eso es lo más lindo que hoy podemos disfrutar. Si
Dios nos libra o no nos libra, si la enfermedad llega o no llega, eso no es lo importante. Lo importante es que tú y yo estemos llenos de la presencia de Dios, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si lo tenemos todo y no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Por eso el Señor invita a los discípulos a que se llenen de su presencia, que es lo más importante, a que puedan reconocer su presencia en medio de cada momento. Ahora, lo otro que hace el Señor con ellos es que los invita a hacer catarsis. Recuerden, el Señor sabía lo que había pasado. Obvio, Él era el protagonista de toda esta escena y de todo lo que había acontecido. Sin embargo, el Señor llega como si no supiese. Y uno dice, Señor, ¿por qué llega como con esa inocencia? Es la misma inocencia de Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando el Señor llega y le pregunta al hombre, Adán, ¿dónde estás? Y como si no supiera. Y casi que le está preguntando, ¿qué hiciste? Sabiendo lo que había hecho. Lo mismo, aquí Jesús sabía lo que había pasado. Obvio, lo sabía. Pero el Señor no toma el hecho de que lo sabía, sino que les pregunta. Y les dice en el verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le dan una respuesta corta, ¿no? Como que tú no sabes lo que pasó. Y el Señor dice, cuéntenme. El verso 19, el Señor les dice, bueno, díganme, ¿qué cosas pasaron? Y Él empieza a permitir que ellos saquen lo que hay en su corazón. ¿Sabe? Estos tiempos no solamente son buenos para experimentar la presencia de Dios, sino para desahogar nuestro corazón. Para que te abras sinceramente, digas, Señor, me siento triste, me siento desilusionado, me siento cargado, no sé qué hacer, no sé cómo conseguir la provisión que necesito, la comida está escaseando, los recursos están. Que tú abras tu corazón y que tú te desahogues en el Señor. Qué importante empezar a desahogarnos, qué importante es abrir nuestro corazón. Como dice el salmista, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Dios espera y Dios ama, como decía David, la verdad en lo íntimo. Dios ama que abramos nuestro corazón, que le digamos lo que sentimos, que le digamos lo que nos está pasando. Puede ser que tú digas, Señor, tú ya lo conoces. Sí, puede ser que Dios lo conozca, pero Él está esperando que tú y yo nos desahoguemos. Ahora, pero no solamente el Señor les está diciendo que se desahoguen porque sí. Creo que tenía un propósito. Y el propósito está en la respuesta a ellos mismos. Porque cuando ellos le responden, dice el versículo 19, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. El Señor les demuestra que ahí es donde está el problema. El problema de ellos no es que Jesús había muerto. El problema es cómo estaban viendo a Jesús. Porque la manera como en el cual ellos se están refiriendo a Jesús es como un simple varón profeta. Ahora, ¿cuántos profetas habían habido en Israel? Muchos. ¿Y esos profetas dónde están? Muertos. El último de ellos, que fue Juan el Bautista, muerto. Y ahí se acabó todo. Y parecería que si Jesús es simplemente un varón profeta, como todos los varones profetas que existieron, pues no había nada que hacer. Hay desilusión. Y por eso el Señor ahora les da una nueva perspectiva. Les está diciendo, mire, ahí es donde está el problema. El problema es que no entendieron quién era Jesús. No entendieron que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y por eso el verso 25, el Señor les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, no que el varón profeta, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿A dónde quiere llevarlo el Señor? El problema está en su visión equivocada de Jesús. Y yo creo que ahí es donde está también el problema en nosotros. Porque si Jesús es simplemente un varón profeta, no hay nada que hacer. Si Jesús para ti es simplemente una religión, no hay nada que hacer. Si Jesús para ti es simplemente un buen momento que se pasa en un lugar al cual se asiste cada 8 días, o del cual se descargan videos o canciones, o una religiosidad al cual tú acostumbras a hacer cada día, no hay nada que hacer. Porque Dios no es una religión. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Y por eso el Señor le está diciendo, Él es el Cristo. O sea, hay esperanza. La muerte no es el final, sino que Él mismo ha vencido la muerte. Y por eso no solamente le dice que en Cristo hay esperanza,
sino que dice era necesario que padeciera estas cosas. ¿Qué significa eso? Que esto que ocurrió era parte del plan y del propósito de Dios. Mira, una de las cosas más importantes en este momento es tener sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Ver las cosas como Dios las ve. Es interesante que al principio de este año el Señor me dio una palabra sobre cuál sería el tema a desarrollar, y el Señor me hablaba de sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Es ver aún los problemas no como nosotros los vemos, porque nosotros a veces los vemos como tragedias, los vemos como acaboses, pero desde el punto de vista de Dios hay un propósito, y son instrumentos para reflejar la gloria de Dios. Son instrumentos para mostrarnos que a veces esos problemas son necesarios para acercarnos a Él. El Señor le dijo al pueblo de Israel: yo la llevaré al desierto y allí hablaría a su corazón. A veces Dios utiliza los problemas para hablar a nuestra vida, para ministrar a nuestro corazón, para mostrarnos las cosas que están mal, las cosas que tal vez hemos hecho de manera equivocada. Y por eso es ahí, en la presencia de Dios, que el Señor nos llena con su palabra. Dice la Escritura que Jesús empezó desde Moisés, siguió por los profetas y le declaraba en todas las Escrituras, le estaba explicando: mire, esos problemas eran necesarios. Parte del propósito es que tenía que ir a la cruz. Parte del propósito del Cristo era morir por nosotros, porque era el pago por nuestros pecados, por nuestra deuda. ¿Sabes? Es en la presencia de Dios que entendemos los propósitos. Es esa presencia de Dios que tomamos fuerzas. Y es una vez que hemos recibido su presencia y su palabra que podemos regresar. Es ahí donde podemos volver. Es ahí donde nuestros ojos se abren. Es ahí donde entramos a una nueva dimensión. Cuando Jesús entra y cena con ellos, y una vez que parte el pan, dice la Biblia, entonces los ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora por fin ven las cosas como Dios las ve. Por fin se le abren los ojos. ¿Sabes? Este es un tiempo en el cual el Señor quiere abrir tus ojos para que tú puedas ver estas circunstancias, no desde el punto de vista de la sociedad, no desde el punto de vista de los noticieros, desde el punto de vista de Dios. Que tú puedas ver que Dios tiene todo bajo control, porque Él es soberano, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Nada se sale de su soberanía. Lo segundo es que nuestro corazón también es cambiado. Dice la palabra del Señor que ellos se decían uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y por eso, por último, dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Sabes? Hay personas que en medio de una desilusión se han quedado hundidas en su fracaso, que se han quedado en Emaús. Y el Señor está aquí con su presencia para decirles: es hora de que te levantes. Tal vez no estoy refiriéndome simplemente a la pandemia que está pasando en estos momentos. También me refiero a no sé qué desilusiones has tenido en tu vida. Tal vez ha sido un fracaso sentimental, tal vez ha sido un fracaso económico, tal vez no sé en qué área has sentido que ya no hay nada que hacer y has renunciado a esos sueños porque sientes que no son para ti. El Señor ahora quiere restaurarte. Que el Señor está aprovechando estos momentos de reflexión, estos momentos de recogimiento, estos momentos de estar en nuestras casas para hablar a nuestro corazón, para enseñarnos y mostrar su voluntad, y que regresemos a Él, que regresemos a sus propósitos, que regresemos a sus planes perfectos. Por eso hoy es el día para que tú te acerques a Dios y permitas que su amor te toque, te transforme, te cambie, te llene. No te quedes derrotado. No te quedes simplemente con la pérdida. No te quedes simplemente con la tristeza, con la desilusión. Dígale: Señor, en esta mañana o en esta noche o en esta tarde, yo me levanto y yo ahora recibo tu presencia. Y ahora, Señor, entiendo, como decía el salmista: ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué bueno que hagamos de nuestro Señor el centro de nuestra vida, que hagamos de Él el todo para nosotros, y permitamos que su palabra nos transforme, que su palabra nos abra los ojos, que su palabra nos abra el entendimiento, que su palabra transforme nuestro corazón, que su palabra nos encamine
en su voluntad perfecta. Por eso quiero invitarte para que cierres tus ojos. Yo no sé qué momentos de pérdida estás pasando. Yo no sé qué situación estás viviendo en tu vida, pero yo te digo algo: el Señor está aquí para ministrar tu corazón. El Señor está aquí para levantarte, para sacarte de Maús, ese lugar de la renuncia, de la desilusión, y traerte nuevamente a su propósito, a su camino. Él tiene un ministerio para ti. Él tiene promesas para ti. Tu vida no se ha terminado. Aquí no terminó la vida. Hay mucho más que Dios quiere darte. Es más, hay una vida eterna que te espera. Así que el Señor te está diciendo: levántate, porque grandes propósitos y gran camino te resta. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a partir de ahora en tu vida. Por eso, Señor, queremos darte gracias por tu presencia. Darte gracias porque tú nos transformas. Darte gracias porque tu palabra es la vida que necesitamos. Porque tu presencia lo llena todo. Porque es en ti que tenemos nuevas fuerzas. Es en ti, Señor, que podemos levantarnos. Es por ti, Señor, que podemos levantar voz de victoria. Es por ti, Señor, que podemos cambiar la tristeza en alegría. Gracias, Señor, por compadecerte de nuestras tristezas. Gracias por llegar a nosotros en los momentos más difíciles de la vida. Gracias porque tu presencia es lo más importante, lo más necesario en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.